Vamos a empezar contándoles una historia. Quiero empezar contándoles esto que quiero leerles a continuación. Es la historia de una familia, Carlos y Micheli. Es una pareja joven de nuestra iglesia. Ellos tomaron la decisión de casarse hace unos años. Realizaron una boda muy especial en presencia de sus familiares y amigos. Siempre han sido una pareja que se ha caracterizado por su compromiso y dedicación a vivir una vida que agrade a Dios y comprometida con la visión de la iglesia. Luego de 2 años sin hijos, sintieron que era el momento de tener un hijo. Después de tenerlo todo muy bien planeado, la buena noticia llegó. Pronto Carlos y Micheli se enteraron que estaban esperando un bebé. La alegría obviamente se esparció rápidamente en la medida que la noticia fue anunciada a sus padres, hermanos, familiares y amigos. En su corazón habían sentido que Dios había respondido sus oraciones. Empezaron los preparativos para la llegada del bebé. Las expectativas si era un niño o una niña generaban dudas sobre qué tipo de ropa comprar o qué juguetes comprar. Cada día aumentaban los sueños del momento que naciera el bebé y que los padres pudieran disfrutarlos en sus brazos. Vino la visita al médico en la que se podía establecer si era un niño o una niña. Y llegó el reporte médico, es una niña. Inmediatamente todos saltaron de felicidad y Carlos y Micheli supieron que en ese momento la niña se debería llamar Gabriela. Gabriela tiene un significado espectacular. Su nombre significa mujer de Dios. ¿Se pueden imaginar la felicidad de esta familia? Yo sí me puedo imaginar, pues tengo una niña de 9 años y creo entender qué era lo que estaban sintiendo ellos. Las cosas cambiarían un día en que una visita de control al médico se pudo identificar que algo no estaba bien. Por medio de una ecografía de 3er nivel, a Gabriela le confirmaron cardiopatía congénita, cuyo diagnóstico fue ventrículo derecho hipoplásico con septum íntegro y atresia pulmonar, es decir, que el ventrículo derecho de su corazón, encargado de enviar sangre a los pulmones a través de la válvula pulmonar, no se había desarrollado. Eso no permitiría que la niña pudiera respirar una vez no estuviera dentro de la matriz de su madre. En otras palabras, la niña una vez naciera podría morir y en caso de que sobreviviera, su vida iba a ser muy complicada porque incluiría cirugías de corazón abierto muy complejas o un trasplante de corazón. Es necesario aclarar que en Colombia es muy difícil conseguir un corazón para un neonato. 7 de los mejores médicos del ramo confirmaron el diagnóstico. 2 de ellos, siendo directores respectivamente de la unidad de cardiología pediátrica y cirugía cardiovascular pediátrica, dijeron que lo mejor para la bebé y para los padres era realizar un aborto terapéutico debido a la complejidad de la cardiopatía. Ellos no le dan esperanza de vida a Gabriela. Esta familia estaba viviendo una verdadera tragedia. Para los padres, obviamente, vienen las preguntas, las inquietudes y la frustración. ¿Qué hacer? ¿Por qué Dios nos ponía esta prueba? ¿Qué hemos hecho para merecerlo? ¿Por qué nosotros? ¿Y por qué nuestros amigos sí pueden tener bebés sanos y nosotros no? Sin embargo, fieles a sus creencias y con la firme decisión de no atentar contra la vida de Gabriela, Carlos y Micheli deciden poner la confianza en Dios y creer que un milagro va a hacer que los reportes médicos y la recomendación de abortar fueran vencidos por el poder de Dios. El compromiso de orar por la bebé se estableció por todos los líderes, los compañeros de grupo, por amigos de muchas personas. Cada día para Carlos y Micheli era una guerra entre la razón y la fe. ¿Será que Dios la puede sanar? El sueño de Micheli era que la próxima vez que fuera al médico, le diera la noticia que había sucedido un milagro y que Gabriela estaba perfecta.
Pero vinieron visita tras visita al médico y no daban buenas noticias. Gabriela está perfecta mientras esté entre el vientre de su madre, pero puede que no viva una vez nazca. La guerra entre la tristeza, desesperanza y la fe eran diarias. Las lágrimas permanentes, la oración incesable y la intercesión estaba por todo lugar. Por fin llegó el día. La ansiedad y la preocupación por el nacimiento latían más fuerte que nunca. Y la noticia llegó. La niña nació y está respirando. Por lo menos la niña se mantenía viva. Esto era obviamente un gran paso. Pero los médicos no cambiaban su opinión. Su ventrículo no se desarrolló. A los 6 días de nacida y después de estudiar exhaustivamente el caso de Gabriela, los médicos y cirujanos decidieron no hacer la cirugía de corazón abierto, que implicaba sacar su corazón para repararlo parcialmente y poner una máquina que mantendría con vida a Gabriela durante el procedimiento, del que posiblemente la tendrían que dejar con su tórax abierto durante unos días mientras los tejidos se desinflamaban, y que la dejaría con una cicatriz enorme en todo su pecho. Por el contrario, Dios la había dotado de un ductus, no muy común por ser de tamaño grande, que le proporcionaría un flujo de sangre a sus pulmones y por el que podían lograr mantener este flujo a través de un stent durante los primeros 6 meses de vida. Al cabo de 6 meses, según los médicos, tendrían que realizarse su primera cirugía de corazón abierto. Y así la niña fue intervenida y tenía que respirar con oxígeno. Era esto obviamente un alivio temporal y ellos lo entendieron como una manifestación de la fidelidad de Dios. Nosotros siempre vimos algo importante en Gabriela. Cuando oramos por ella, sentimos que aparecían palabras proféticas que desde la barriga de la mamá hacían que ella se moviera. Gabriela, sin haber nacido, ya era una evangelizadora, pues logró que varios de sus familiares, sin ser cristianos, conocieran de Cristo. Ella logró sacar el espíritu guerrero de muchas personas y la fe de sus padres. Quiero presentarles a Gabriela. El 29 de enero del 2013 tuvo lugar la esperada cita con el cardiólogo, pediatra, que después de revisar su corazón y realizar un ecocardiograma, informó que el flujo de sangre hacia los pulmones estaba disminuyendo y que la cirugía debía adelantarse. Se debía hacer cuanto antes un cateterismo para revisar el estado real de su corazón y así poder decidir cuál era el mejor procedimiento para ella. Lo que voy a leer a continuación son palabras propias del papá de Gabriela. Llegó el día del cateterismo, 13 de febrero del 2013, día en el que Gabriela cumplía 5 meses de vida. Qué momento tan difícil entregar a nuestra bebé en bata de cirugía, pequeñita, para que le realizaran un procedimiento invasivo. El cardiólogo pediatra nos había informado, como lo hacía cada vez que teníamos cita, que su ventrículo derecho era diminuto, casi inexistente, que no podía fluir sangre desde dicho ventrículo hacia los pulmones, que Gabriela tendría que vivir con un solo ventrículo, que su ventrículo izquierdo tendría que cumplir la función de suplir sangre mezclada, oxigenada y no oxigenada, a todo el cuerpo, y que el flujo a través del stent a los pulmones cada vez iba a ser más deficiente, que para eso era la cirugía de corazón abierto, que se concluiría con otra cirugía a los 4 años y que su nivel de oxígeno en la sangre no sería como el de los otros niños. Por eso sus labios y su cara iban a estar de color azul permanente, que no podía hacer ciertos tipos de actividades físicas, en fin, que no tendría una vida como los demás niños. Pero todo cambió. El cardiólogo pediatra, al salir del procedimiento, nos confirmó que el diagnóstico había cambiado, que de manera inexplicable había visto flujo de sangre desde su ventrículo derecho hacia los pulmones, lo que le permitiría desarrollarse. No lo podíamos creer. Dios, el Dios en el que confiábamos, nos había hecho otro milagro. Contra todo pronóstico, Gabriela ya no tenía un solo ventrículo, sino que tenía los 2 funcionando.
Ahora oramos para que el médico de médicos, el Dios Todopoderoso, perfeccione su obra y termine de desarrollar su ventrículo. Como nos los había prometido, Gabriela está llena de vida y vida de calidad. El nivel de oxígeno en su sangre es cada vez mejor y no tendrá una cirugía de corazón abierto que le deje una marca en su pecho y probablemente en su vida. Ha sucedido un milagro. Lo que se creía que no viviría, hoy vive. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a Dios. Es un testimonio que queremos contar para levantar la fe de todas las personas que están acá, que hacen parte de nuestra iglesia, porque para muchos tal vez, por lo que no se comenta acá, hay milagros que están sucediendo y este no es el único. Y es importante que usted se anime para oír de ellos y sepa que Dios está obrando en esta iglesia con poder y que usted puede ser el próximo y que los milagros es el lenguaje de Dios con el cual permanentemente nos hablan. Entonces, queríamos contarle eso, pero también quería contarles otra historia. Israel Houghton nació el 19 de mayo de 1971. Es un ministro de alabanza, cantante y músico que ha ganado muchos premios, entre ellos muchos discos de oro y 4 Grammys al mejor músico, al ser cantante y por sus álbumes. ¿Sí saben quién es Israel Houghton? ¿Sí? ¿No? Bueno, es que me iba a poner a cantar como el primero, pero eso todavía no hay vida en mí. Soy baterista y ya. Pero de pronto, aquí los bateristas terminaron cantando, entonces puedo ser el próximo. Ya tengo la chaqueta. Israel Houghton es tal vez el artista cristiano más influyente e importante del mundo. Pero pudo la historia no haber sido así. Israel tiene su madre blanca y su padre es negro. Cuando su madre tenía 17 años, quedó embarazada de Israel, de este señor negro, obviamente en un embarazo no planeado. Cabe notar que en esa época en que quedó embarazada, donde ella vivía, existía toda una segregación racial muy importante, razón por la cual sus padres le ordenaron abortar. Obviamente ella dice, yo no quiero abortar, quiero mantener a este niño y me voy a vivir con mi pareja, con el padre de mi hijo. Sin embargo, el padre a los 8 meses de embarazo deja también a la mamá de Israel. En esta situación se encontraba la mujer que era adicta a las drogas, no solo embarazada de un hombre negro en una cultura donde era rechazada, sino también abandonada por ese problema. Tal vez abortar en este momento no era tan mala idea después de todo, por lo que ella puede estar sintiendo. Sin embargo, cuenta el mismo Israel que Dios supo que estaba pasando en la vida de ella y de manera milagrosa vino una mujer y se encontró a la madre de Israel y le dijo lo siguiente: yo no te conozco y no quiero hacerte daño, pero estaba manejando y sentí la necesidad de detenerme y decirte que Jesús te ama, que no te ha olvidado, no eres un error y todo va a estar bien. Yo tuve la oportunidad de oír de primera mano de Israel este testimonio y era impresionante cómo él lloraba contando esta historia. Y lo mejor es que él decía: gracias, mamá, por no dejarme morir, gracias por permitir que Dios te tocara y cambiaras de opinión y te congregaras en una iglesia y permitieras que yo hoy tuviera vida. Y era evidente pues, que él se sentía feliz porque su mamá no había abortado. Ahora, ¿qué tienen en común estas historias? Y seguro muchas más. Más allá del tema del aborto, yo veo que Dios decide dar vida a cosas que ya parecían muertas. ¿Pero para qué? Pues para desarrollar su propósito y el propósito que tiene para cada uno de la vida de nosotros. Un propósito que es bueno, es poderoso, de abundancia y tiene fruto. Por eso es que el pastor nos pide que contemos estos testimonios, para que ustedes se animen, para que ustedes se llenen de fe en lo que Dios puede hacer. Pero también hay que entender que el diablo tiene un plan, y el plan es destruir lo que Dios quiere hacer.
Yo he llamado a esto que el diablo está detrás de un plan que se llama el aborto de sus sueños, el aborto de lo que Dios quiere crear en sus vidas, el propósito que quiere crear en sus vidas. Y parte de esto lo podemos ver en Apocalipsis 3, del 1 al 2, en donde Dios le está hablando a una iglesia, pero que aparentemente tenía este espíritu en donde sentía que todo estaba muerto. Y vamos a leerlo. Dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, dice el Señor, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Yo quiero decirles que el diablo está buscando que los procesos que Dios ha iniciado fracasen o se malogren, que los planes de Dios se interrumpan y fracasen. Estas palabras que acabo de mencionar están dentro de la definición del aborto. En el caso de Gabriela, fue un doctor que le dijo a los padres: no continúe con la vida de Gabriela. En el caso de Israel Houghton fue su propia familia: no deje que este niño nazca. En mi caso, porque me puse a mirar qué de tanto esto hay en mi vida, y me pude dar cuenta que el diablo me hizo caer en un problema de quién era yo, consecuencia de la separación de mis padres, el no tener un padre en mi adolescencia. Tuve muchas dificultades en encontrar quién era yo. Pues entonces me entregué a situaciones como el alcohol y rodearme de amigos que realmente nunca me ayudaron a nada en mi vida. Por el contrario, casi llego al borde de la muerte cuando tuve un accidente que estuve a muy pocos metros de matarme, totalmente ebrio. La pregunta es: ¿qué le están diciendo las personas a ustedes hoy en día? Que están permanentemente acabando con sus sueños, se los han pisoteado y han llegado a un punto en que usted cree que eso ya está muerto. ¿A usted le han dicho: usted no sirve para nada? ¿Será que hay personas que le han dicho: usted no ha estudiado, usted no va a llegar muy lejos? ¿Será que hay personas que le dicen: eso no sueñe con eso, usted no lo va a tocar? ¿Será que a usted le han dicho: usted nunca va a cantar? A mí me dicen personas: usted nunca va a lograr ser un baterista, pero he logrado entregar mi vida a esta iglesia y mi talento, y hasta el día de hoy todavía ahí me tienen, viejito, pero ahí me tienen. Otra definición de la palabra aborto es echar fuera algo que es sumamente imperfecto, monstruoso o abominable. Eso lo encontré en un diccionario, pero me llamó la atención porque en muchas de las ministraciones que hacemos aquí en la iglesia es interesante que las personas llegan tremendamente rechazadas y se sienten indignas, imperfectas, se sienten feas. El diablo es un experto en hacer sentir a las personas así, que no pueden recibir o no merecen nada. Y cuando les tratamos de mostrar el amor de Dios, pues peor, se sienten sucias, se sienten que no son dignas de recibirlo, se sienten imperfectas. ¿Será que algo pasó, algo que defina también la palabra aborto en su vida? ¿Alguien les mató algo? ¿Será que alguien decretó muerte sobre la vida de las personas? Por eso es que nosotros hacemos aquí los encuentros, y vamos a encuentros para tumbar esas murallas que impiden recibir el amor de Dios y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero volviendo al tema de Israel Houghton, a mí me gustan mucho las canciones de este señor. De hecho, creo que es el artista preferido mío. Y me gusta mucho porque las canciones que él escribe logran transmitir esa vida que tiene él, porque él entendió que él pudo haber muerto, pero que Dios trajo vida a su vida, y él lo interpreta en cada una de sus canciones. Hay mucha libertad, y es diferente a otros artistas, inclusive los cristianos. Hay artistas que simplemente transmiten el dolor y la frustración de su corazón, pero no el mismo espíritu de vida que transmite Israel Houghton. Y yo creo que es por esto, él entiende la vida de Dios que trajo a él. Hay una canción que me encanta, que tiene un coro que dice: You love me madly, me amas con amor, que me amas con locura, perdón. Y yo pensaba,
wow, cuando leí estas palabras decía, increíble lo que siente él, que Dios lo ame a uno con locura. No es simplemente, ay, Dios me ama, qué lindo, no, sino me amas con locura, y lo canta como con esa pasión que realmente dice, este Señor sí tiene vida. Y me lleva a pensar en otro versículo parecido al que leímos anteriormente, que se llama Apocalipsis 3:8, y vamos a leerlo también. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pues esta puerta que habla Apocalipsis 3:8, yo la interpreto como los milagros. Cuando Dios ha abierto una puerta de milagros, nadie la puede cerrar. Esas son esas cosas por las cuales nosotros a veces hemos soñado y que a veces no creemos que puedan ser realidad, pero cuando Dios las decreta, se vuelven realidad. Es claro que Dios tiene un propósito para Gabriela. Es claro que Él ha escrito algo grande para ella. Y Dios abrió esa puerta y permitió que Gabriela tuviera vida, a pesar de lo que piensen los médicos, a pesar de lo que establezca el diagnóstico, a pesar de todas las cosas, Dios hace milagros. Entonces, hoy la prédica tiene que ver con eso. ¿Cómo hacer para que Dios dé vida a eso que parece o que pareciera muerto? Y si quiere apúntela, ¿cómo hacemos para que Dios dé vida a eso que parece muerto? Y quiero leerles otro versículo, es Lucas 8:49. Del 49 al 52, dice lo siguiente: mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Mi pregunta es, ¿cuáles de estos sueños, cuáles de esas cosas que Dios había decretado vida en su vida están muertas o están dormidas? Porque lo que yo creo es que Dios puede traerle vida a eso que parecía que estaba muerto. Y vamos a mirar entonces cómo hacerlo. Yo tengo aquí algunos puntos y el primero es que necesitamos saber que Dios nos ama enormemente. Entonces apunte, primero, Dios me ama enormemente. Ojalá usted pudiera realmente sentir estas canciones como las de Religio. Dios me ama enormemente, me ama con locura, y que usted pueda sentir así. Y de alguna manera yo pude entender esta forma de que Dios nos ama. Pues yo también soy un papá y a mí me conquistan fácilmente. Yo tengo una niña, ya les dije, mi hija tiene 9 años y a veces ella llega y tiene su manera para conquistarme y me dice no sé qué, y a veces hace cosas que yo sé que están mal, pero me conquista. Y yo, no, pierdo. Ahora, ¿eso me convierte en injusto? Pues yo siento a veces que Dios me da a veces cosas que yo no me merezco. A veces mi lado justiciero me dice, no, Juan Pablo, usted no va a recibir eso, usted no es digno, usted no se lo merece. Y Dios de pronto no los da. ¿Ustedes saben que así es nuestro Dios? Ahora, estoy hablando como si Dios, como si fuera un padre alcahueta, y así lo siento, pero no es que me está alcahueteando el pecado, ni mucho menos, sino lo que digo son cosas que realmente a veces yo siento, no, eso no son para mí, pero realmente Dios decide que sí. Y así hay muchas cosas que son para usted. Muchas veces usted ya murió a ciertos sueños, murió a ciertas cosas, pero Dios dice, no, son para ti. Despierta, piensa, mi amor es enorme, es grande, yo te amo con locura. Es impresionante entender, pero tenemos que estar realmente en una posición de sanidad completa para poder recibir esa palabra o ese tamaño de amor de Dios. Lo segundo es entender que Dios es grande, no solo su amor es enorme, pero Él en sí es grande.
Pero la grandeza que yo veo no es solo el gran poder, ese poder que hace cosas, sino la grandeza de su carácter. No sé si usted se ha puesto a pensar, sí, Dios es capaz de hacer cualquier cosa, pero entender el carácter de Dios nos hace pensar realmente en su grandeza. La Biblia dice que Dios no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Dios es más que un proveedor, es un defensor. Dios es el que me provee paz. Pero también recuerde que Dios odia el mal, odia la falta de integridad, odia la deslealtad, Él odia la mentira. Su carácter lo hace tomar decisiones justas y con autoridad. Ustedes pueden creer qué más autoridad le puede uno acreditar a Dios que le entregara a su propio Hijo, la vida de su propio Hijo, por salvar nuestra vida. Eso habla de la grandeza de Dios, un Dios de carácter grande, no solo de poder, sino de ese gran carácter. Lo tercero que yo creo es que tenemos que evangelizar nuestra carne, así lo he llamado yo, evangelizar nuestra carne. ¿Ustedes sabían que ustedes tienen un lado que no es cristiano? Por lo menos yo sí. Y a mí me pasa, y ese lado cristiano a mí me toca evangelizarlo todos los días, porque a veces ese lado cristiano, que no es cristiano, perdón, es el que me dice, ¿será que Dios existe? ¿Será que esto de levantar las manos sí produce algo? ¿Será que esto de orar sí tiene sentido? O a veces me ataca la incredulidad, no, eso no va a ser cierto. Y no crean, por ejemplo en el caso de Gabriela cuando estuvimos por orando, ¿será Señor que tú la vas a sanar? Entonces tenemos que evangelizar esa parte de nosotros. Hay veces que yo estoy orando y a mí me toca, bueno, repitamos esas palabras, Señor Jesús, yo creo que tú existes, que tú moriste, y a veces nos toca a nosotros repetir esas palabras. Y a veces tenemos que traer de la razón ese conocimiento que tengo en que me dice, claro que Dios existe, claro que Dios va a hacer milagros, claro que Dios es, lo que dice su palabra es verdad, y nos toca de alguna manera hacer eso. Yo puse a prueba esta prédica, yo se la muestro a mi esposa para que la lea y me dice, oiga, estoy aburrido, está chévere, está triste, etc. Y mi hija cogió este texto y empezó a leer. Me dijo, esto me pasa a mí. ¿Yo qué? Yo a veces tengo que decirme, sí, Dios sí existe, Dios logra hacer milagros. Y yo dije, bueno, por lo menos creo que ya evangelicé a uno en mi casa. Cuarto, hay que creer que Dios tiene un plan más grande para su vida que el que usted cree que tiene. Usted tiene que perderle el temor a la muerte. Porque si usted sabe que hay un plan de Dios para su vida y este no se ha cumplido, usted no se va a morir hasta que se cumpla. También me pasó, una vez estaba con la presidenta de la empresa con que yo trabajaba en un tiempo y estábamos viajando, cuando de pronto esta mujer me cogió así y empieza a temblar cuando estaba decolando el avión. Y le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, es que le tengo un pavor a los aviones, yo siento que todo el tiempo se van a acabar y que cada vez que despega me voy a morir, que ese avión se va a caer. Yo le dije, no, fresca, este avión no se va a caer. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan seguro? Porque es que Dios no ha cumplido el propósito en mi vida y hasta que no se cumpla este avión no se cae. Pues parece que las palabras funcionaron porque la vieja como que calmó, disipó el miedo al ver este loco hablando. Pero piénselo, si realmente usted está cumpliendo el plan de Dios en su vida y no se ha cumplido, hay que perderle temor a la muerte porque Dios no va a permitir que usted desaparezca, va a hacer lo que quiera. Se cayó el ala, Dios le pone otra ala, pero este man no se muere. Y ese es el plan de Dios. Ahí es donde Dios va a proteger nuestra vida. Pero si usted no está encaminado en el plan de Dios, imagínese qué puede suceder. Muchas cosas. Y puede ser la razón de por qué muchas cosas estén pasando en su vida. Qué tan separado usted en ese camino de Dios. Quinto, inspírese a vivir. Y me encanta porque una de las cosas que yo trato de siempre imprimir en las personas que ministramos es que a veces los cristianos, cuando se vuelven cristianos, creen que eso es sinónimo de aislarse, de salir del mundo. Pues obviamente hay cosas en el mundo que son terribles, pero me parece que a veces en ese concepto de huirle al mundo
estamos incluyendo en ese concepto cosas de las que Dios dice, no, yo quiero que ustedes disfruten cosas del mundo. No estoy hablando del pecado, estoy hablando de las cosas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en mi vida, el mar. A mí me encanta el mar. Y yo cada vez que puedo, yo voy al mar. En el mar, a mí el mar me gusta porque hay algo que pasa ahí, es que no pasa en ningún lado, es que yo cuando estoy ahí metido y veo la inmensidad del mar, me siento tan chiquito y puedo ver la grandeza de Dios. Yo digo, wow, aquí esto es lo máximo para mí. Ahora, no estoy hablando la playa ahí metiendo los pies, nada, metiéndose al fondo allá donde da susto y que usted siente que hay tiburones, ahí. Sí, porque es que ahí en la orilla no pasa nada, lo pican los mosquitos, pero sentir eso realmente. Ahora, si usted tiene la oportunidad de bucear, por ejemplo, y se lo animo que lo haga, si usted puede bucear, a mí de lo más interesante de bucear es que usted llegue y se mete en un mundo donde usted sabe que usted no pertenece. Primero porque es que respirando eso, usted dice, esta vaina se me acaba y me muero. Entonces usted siempre está con el susto del oxígeno, y usted a veces se le olvida hasta nadar y todo, pero uno se mete ahí y dice, esto es impresionante, usted puede ver la belleza de Dios en la creación, pero realmente usted sabe que usted no pertenece ahí, usted sabe que está invadiendo un terreno extraño, pero cuando usted sale de lograr eso, hay un sentimiento, siempre que uno sale de bucear, usted dice, wow, conquisté algo, y ahí es donde nos lleva a pensar, eso es lo que me tiene que inspirar, porque cada vez que yo logro conquistar algo, viene inspiración a mi vida, vienen ganas de hacer más cosas. Asimismo pasa, por ejemplo, con los temores. Yo tengo personalmente un poco de temor a las alturas y eso me impide a mí que yo disfrute, por ejemplo, las montañas rusas. Entonces, en mi cumpleaños, el año pasado, mi esposa y una amiga de mi hija tuvieron la idea de pasar mis vacaciones en un parque de montaña rusa. Pasé delicioso. La verdad esas cosas me ponen a mí mal. Yo me descompongo, yo empiezo a hacer mala cara, yo estoy soy el peor ser de la vida. Y yo vi eso y mi hija sí le encanta y yo, ¿qué hacer? Y pero bueno, listo, yo tengo que conquistar esto, este temor no me puede ganar. Y empecé por la de Snoopy, que es chiquita. Después salí y la conquisté, otra más grande. Y empecé a ganar confianza y me di cuenta que lo podía disfrutar, hasta cuando ya me iba a montar en esa la de la muerte, pero cerraron el parque. Entonces tengo que volver. Pero lo que quiero decirles, mire, después de que logré, ya mi cara ya no era de oro, sino era así de felicidad, porque cuando usted conquista algo que realmente le cuesta trabajo, hay cosas muy importantes que pasan en su vida. Hay sentimientos de seguridad, de que todo va a salir bien y que lo inspiran a seguir soñando y a seguir queriendo conquistar. Lo importante es que cuando este sentimiento me acompaña, yo puedo ir a leer la Biblia y me hace sentir que todo lo que dice la Biblia es posible, porque es que yo ya he conseguido ese sentimiento de conquista. Y eso es lo que yo llamo buscar algo que lo inspire. Imagínese si usted tuviera eso también cuando logra la Biblia, usted va a creer todo lo que pasa en la Biblia. Si no tenemos eso, nunca vamos a poder orar con fe de que algo puede suceder. Usted tiene que buscar esa inspiración. Sexto, hay que practicar algo que el pastor aquí nos enseña, se llama perseverancia. Perseverancia significa mantenerse constante en lo que hacemos. Esta iglesia es una iglesia que ha llegado a ser por la perseverancia, la visión, especialmente del pastor, pero también de todo el equipo que trabaja acá persiguiendo eso que ya Dios ha prometido. Hay muchas cosas que Dios ha prometido y no la hemos visto, pero seguimos perseverando, seguimos constante y mantenemos esa fe y esa esperanza de que va a suceder. Y aquí voy a Gálatas 6:9, y este es un versículo que usted tiene que aprenderse porque interpreta claramente el corazón de esta iglesia. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Qué dice ahí? Si no nos damos por vencidos. Eso es algo que Dios quiere
desarrollar en nuestra vida. No nos demos por vencidos, sigamos luchando, no nos caigamos. Si nos caemos, nos levantamos y seguimos adelante. 7, practicar la fe. Y quiero leerle de una vez también Romanos 4:17. Y vamos a leerlo, esta así de la Reina Valera. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y aquí la parte que quiero referirme, y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es una característica de Dios. Dios empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen, y eso es hablar en fe. Ese es el poder que tenemos en la boca. Yo me acuerdo en mi adolescencia, yo como me gusta el mar, unas cosas que me gusta hacer en el mar es esquiar, y yo de chiquito aprendí a esquiar y eso era para mí lo maravilloso, y esquiaba súper chévere en un esquí, en 2 esquís, no más. Y de pronto estaba en una fiesta del colegio, me acuerdo, y una niña que estábamos hablando y coincidimos en el amor por el esquí acuático y empezamos a hablar, sí, que el esquí, que la cosa, y llegó la pregunta obvia, ¿y tienes esquís? Y yo, sí tengo. No tenía esquís. Yo siempre había soñado con unos esquís y todas esas cosas, pero ese día, yo no sé por qué le dije, seguramente por impresionarla, dije, sí tengo esquís, seguramente era una palabra profética, una revelación, algo, pero yo le dije, sí tengo esquís. Y obviamente pues usted va a creer que yo era un chino mentiroso de chiquito que estaba pues tratando de impresionar, pero no sabe lo que sucedió después de que yo dije. Al tiempo mi papá me regaló unos esquís. Yo dije, wow, esto funciona. Pero falta la lancha, falta la isla. La verdad es que tengo los esquís todavía nuevos ahí guardados, no sé qué hacer con ellos porque realmente nunca los pude usar. Yo creo que es causa de la mentira y me castigaron, pero lo que yo digo y lo que yo creo es que usted sí puede declarar en fe cosas que usted no está viendo, porque Dios dice que Él ve las cosas que no son como si fueran. Y usted puede declarar por fe las cosas y después van a suceder. Por ejemplo, usted piense en un hijo. Si usted realmente empieza a abonar sobre él palabras de bendición, lo más seguro es que esas palabras se van a convertir en realidad en su vida. Pero piénselo de otra manera. Vea una familia o vea un padre que empieza permanentemente a minar la identidad y a decir palabras que no son constructivas en la vida del niño, y el niño va a terminar creyéndoselas. Y eso es el poder que tiene la boca. Como 8º punto tengo aprender a oír la voz de Dios, y esto lo hemos aprendido a hacer acá. El pastor nos ha enseñado ya muchas veces a oír la voz de Dios. Hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, pero hay que tener en cuenta que Dios habla de muchas formas. Nos habla a través de su palabra, utiliza al pastor, utiliza a nuestros líderes. Hay que tener cuidado con esa voz interna que a veces confundimos con la voz de Dios. Y aquí nos ha pasado. Acá nos ha pasado en el liderazgo que cuando vamos a hablar y una persona me dice, mira lo que me dijo Dios me dijo ta, y uno dice, pues no sé, ¿sabes que yo no estoy seguro? No, es que a mí Dios me lo dijo y yo voy a hacer como Dios dice. Entonces se utilizan estos mecanismos como manipulación, pero si usted realmente tiene el sentir de la voz de Dios, atesore esa voz y espere, y también busque la opinión de su esposa, de su familia, de sus líderes espirituales. También busquen la Biblia, ¿qué dice Dios cuando sucede esto? Cuidado con esa voz interna y cuidado con confundirla con la voz de Dios. Como punto 9, tengo que aunque no sucedan las cosas como usted las espera, no deje de creer. En un programa estaba viendo algo y hablaban de algo de Dios, y pues era como un programa cristiano, y saqué una frase que me encanta. Hoy en día todavía la creo, la predico, y dice que con respecto a Dios y las oraciones, dice, Dios siempre responde todas las oraciones. Algunas veces responde sí, otras veces responde no, pero otras veces responde todavía no. Y ahí está el problema, que a veces no estamos dispuestos a esperar. Es difícil esperar en Dios. ¿Qué tal que Dios le diga, no, yo tengo ese milagro, pero lo tengo en 20 años? ¿Está dispuesto a esperar? Porque a veces los planes de Dios los metemos en planes de 360 días y el 31 de diciembre, uy Dios, esto no se cumplió, entonces arranquemos con otro.
Y a veces Dios simplemente está construyendo un milagro que toma años en cumplirse. Entonces, la pregunta es: ¿hasta cuándo debo seguir orando? ¿Hasta cuándo voy a orar por la sanidad de una persona? Hasta que se sane. ¿Hasta cuándo debo esperar? Hasta que usted vea el milagro. Ya para terminar, por último, quiero dejarlos con algo que ya hemos dicho, y es que nadie les quite lo que Dios ya decretó que es suyo, sus sueños y su capacidad de volverlo realidad. Ni siquiera el diablo tiene por qué quitárselo. Crea en los milagros y verá la gloria de Dios en su vida. Y recordemos Apocalipsis 3:8, que dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por eso le pido que me permita orar en este momento para que Dios pueda volver a dar vida a aquello que estaba dormido, a aquello que parecía muerto. Si quiere, póngase de pie. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. En primera instancia, Señor, quiero que tú nos dejes recibir, Señor, de tu amor, y levantes sus manos como una señal de desear el amor de Dios y decirle: Dios, lléname con tu amor, que yo pueda decir que tú me amas con locura, Señor, que tú me amas enormemente, Señor. Hoy te pido, Señor, que yo pueda sentirme aceptado por ti, Señor, que no importa lo que ella haya hecho, Señor, tú me amas. Que me ayudes, Señor, a dejar cualquier pecado, cualquier cosa que me haga sentir indigno, o cualquier palabra que han puesto sobre mí que me hace sentir que esto que yo pensaba ya estaba muerto, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú despiertes, Señor, esas cosas que están en el corazón de cada uno. Y le pido que tome un momento y piense qué cosas usted cree que ya estaba muerta en su vida. Y dígale: Dios, yo quiero que revivas esto en mi vida. Yo quiero que nuevamente yo pueda soñar, yo me pueda inspirar con una mejor forma de vida, con una vida más comprometida con tu palabra, pero entender que tú tienes un propósito mayor al que yo creo que hay para mi vida, que tú tienes un propósito bueno donde hay fruto, Señor, que tú me quieres utilizar como un instrumento, Señor, que tú me vas a utilizar a mí como un evangelizador, que tú me vas a utilizar para sanar a las personas, que tú me vas a proveer mi necesidad, que tú vas a hacer de mi familia una generación que va a trascender, que tú vas a hacer de mi familia una nación donde el pecado se va a parar y no va a ser heredado por generaciones, que tú vas a poner un nombre alto, que tú vas a ponerme siempre por encima, porque soy un hijo de rey, porque soy una princesa, porque soy un príncipe, porque estando contigo, Señor, estamos con el Dios grande, con el Dios todopoderoso, con el Dios que hace todo posible, Señor. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Y te pido, Señor, que en este mismo instante, Señor, se reactive toda la fe, Señor, que nos lleva a creer que somos una iglesia de milagros, que hay milagro en mi vida, que mi vida, Señor, está escrita con un lenguaje que se llama milagro permanente, Señor, que yo puedo verlo y desato en mi vida todo aquello que está impidiendo que los milagros de Dios se cumplan en mi vida. Y hoy proclamo que Dios está a favor mío, y cuando Dios está a favor mío no hay nadie en contra mía. Y hoy proclamo que mi vida ya es un milagro, pero los milagros no cesarán, sino que empezarán. Hoy declare sobre su vida que hay milagros, que usted va a ver el poder sobrenatural de Dios obrando ahora mismo en usted, en su familia y en su necesidad, en el nombre de Cristo Jesús.